Bendecemos, alabemos a nuestro Dios, a nuestra fuente de la vida eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonado por las huestes que lograste rescatar. Almas que buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio sé. Hermanos amados, llegando a ustedes a través de esta plataforma para comunicarles algunos acuerdos como consistorio, órgano de gobierno de nuestra congregación Iglesia Evangélica Presbiteriana de Moyobamba. Habiendo recibido y conocedores del comunicado de nuestro gobierno, el presidente Martín Vizcarra, y habiendo confirmado ese comunicado en el periódico El Peruano, hemos tomado la decisión de respetar dicho acuerdo y comunicado. El Peruano, este medio de comunicación, anuncia que las reuniones de las iglesias evangélicas solo están limitadas o condicionadas a celebraciones de bautismo, matrimonio o reuniones fúnebres, mas no reuniones abiertas y públicas como para tener cultos como lo hacíamos en el pasado. En ese sentido, el consistorio ha determinado seguir con las grabaciones que lo venimos haciendo desde una plataforma virtual para presentar el Evangelio de Cristo hasta que podamos recibir otro anuncio de nuestro gobierno y comunicar de una manera abierta el asistir al templo de una manera como lo hacíamos en el pasado. Podemos venir al templo para orar o para tener reuniones de concertación, reuniones de trabajo o de ministerios, o tener espacios pequeños en el que podamos leer inclusive la Biblia, pero cultos dominicales aún no lo realizaremos, no lo llevaremos a cabo. Cualquier informe les daremos a conocer a través de este medio o a través de nuestra emisora Radio Ebenecer. Hermanos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a este espacio de celebración de acción de gracias y daremos gloria y honra al Señor por habernos concedido un día en el cual celebrar nuestra redención en Cristo por medio de la oración. Allí en su casita usted puede ponerse en pie y vamos a invocar el nombre del Señor
para dar inicio a este tiempo de celebración de acción de gracias, porque este es el día que el Señor hizo. En Él nos alegraremos y nos gozaremos. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por habernos bendecido en esta mañana con la vida, con la salud y también con la libertad de invocar tu santo nombre. Te pedimos que bendigas, Señor, este tiempo de celebración y que todo lo que hagamos, Señor, sea canalizado por ti para bendición de tu pueblo. Oramos que tu gracia divina nos sostenga, nos fortalezca y aumentes nuestra fe. Asimismo pedimos, oh amado Dios, que perdones nuestros pecados y nos des, Señor, un corazón contrito y humillado delante de ti. Que nuestros dichos, Señor, y la meditación de nuestro corazón sea grato delante de ti. Santifícanos, Señor, perdónanos y danos un corazón limpio, renovado para la gloria, Señor, de tu santísimo nombre. Te encomendamos este servicio de adoración de principio a fin, inclusive el sacramento de la Santa Cena, su celebración y todo lo que implica, Señor, este tiempo de adoración a ti. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que la mar, más grande que mis
Hermanos, hoy también es parte importante y central de nuestra adoración a Dios, reflexionar, meditar en la palabra de nuestro Dios. Estos momentos son momentos en los que tenemos que aprovecharlo a lo máximo, porque estudiaremos la palabra del Señor. La Biblia dice, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía y lo guardan y asimismo lo leen. Hay una bienaventuranza, hay una bendición muy especial para los que hacemos tal cosa. La recompensa vendrá de los altos cielos y en él nos gozaremos porque seremos semejante al hombre que construyó su casa sobre la roca. Estamos llevando un estudio secuencial de ser discípulo de Cristo. Somos discípulos de Cristo por obra y gracia de nuestro Dios. Pero el ser discípulo de Cristo implica dedicación, implica negación y asimismo renunciar a muchas cosas que no van de acorde con el plan de nuestro Dios en este caminar diario siendo discípulos de Cristo. Tenemos la lectura de la palabra del Señor en el libro de Marcos capítulo 8, verso 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice este hermoso pasaje bíblico, la palabra de nuestro Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Repito lo que dice el texto bíblico. Dice la palabra, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En esta oportunidad, mi tema lleva como título las condiciones del discípulo. Las condiciones del discípulo. Jesús busca discípulos, hace discípulos. Jesús se presenta en esta parte de las Escrituras y en los Evangelios como maestro. En el tiempo de Jesús hubo muchos maestros y hubo muchos discípulos. Jesucristo como maestro ahora imparte sus sabias y preciosas, valiosas y eternas enseñanzas. Muchos han querido llamarse sus discípulos, pero sin llenar las condiciones impuestas por Él. Aquí las asigna nuestro Señor. Él declara estas palabras tras haber declarado, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo y sígueme. Sus discípulos han de ser resueltos. Dice el texto, el que quiera, pues las condiciones son fáciles. El que quiera ser mi seguidor, mi discípulo, que cumpla con estas exigencias, que cumpla con estas condiciones. Porque la palabra dice que ligera es mi carga y fácil de llevar mi yugo. No es cosa imposible, no es cosa difícil, solo es cuestión de decisión. Es cuestión de que tenemos la determinación de obedecer a Dios. Esta exposición lo vamos a desarrollar en tres aspectos, en tres partes. Primero, la condición con respecto a sí mismo. En segundo lugar, la condición con respecto al mundo. En tercer lugar, la condición con respecto a Cristo. El texto dice, claro, si alguno quiere ser mi discípulo,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Pensemos en primer lugar en esta expresión, niéguese a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Por lo menos 3 cosas significa el negarse a sí mismo. Hay otras muchas más, pero quiero hoy centrarme en estas 3 cosas. El negarse a sí mismo significa decirle no a nuestras pretensiones, a nuestros méritos, a nuestra suficiencia. Y eso implica humillarse, reconocerse pecador, reconocerse ignorante, débil, inclusive inútil, despojarse a sí mismo. Esta expresión última realmente choca con nuestra cultura, con la psicología humana y con la filosofía humana, porque la humanidad y la psicología y el humanismo hoy en día buscan levantar el autoestima del ser humano. Pero en cuanto a este mensaje que Cristo nos está dando, realmente Cristo quiere que nos humillemos a tal punto que le reconozcamos a Él y nos neguemos a sí mismo. En segundo lugar, tenemos que negarnos a nuestros afectos mundanos. Entre ellos está el placer, la posesión, la reputación. No deben ser nuestra principal preocupación. Si hay que renunciar a algún pecado, tenemos que hacerlo. Y tenemos que dejarlo, abandonarlo, porque escrito está: quien encubre sus pecados no prosperará, mas quien los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El negarse a sí mismo entonces implica renunciar a nuestros afectos mundanos. El renunciar o el negarse a sí mismo implica decirle no a nuestro egoísmo, a nuestros intereses, a nuestra conveniencia o derecho. No hay entonces lugar para esas cosas, sino más bien para Cristo. ¿Recuerdas quizás, habiendo leído la Biblia, la palabra del Señor? Jesús llamó a un hombre y le dijo: venid en pos de mí. Y el discípulo o el hombre a quien Jesús llamaba le dijo: déjame que primero entierre a mi padre y luego te seguiré. En otra ocasión Jesús llamó a un escriba, o el escriba se presentó como voluntarioso y le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. La respuesta de Jesús fue: las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. En ambos, hermanos, hay la pretensión de ser un discípulo de Cristo, pero ambos manifiestan que tienen algo que hacer todavía. Deja que primero entierre a mi padre, primero mi padre, primero mi familia y luego te seguiré. Y aquel escriba estuvo supuestamente decidido a seguir a Cristo, pero Jesús le dijo: ¿has medido las exigencias y el precio que tienes que pagar por seguirme? Las zorras y las aves del cielo tienen más comodidad que el Hijo del Hombre, más comodidad que aquel que desea ser discípulo de Cristo. Jesús le estaba diciendo: tienes que negarse a sí mismo. En otra ocasión, el texto nos habla que hubo un hombre dispuesto para seguir según su parecer, pero le dice: déjame que primero despida a los de mi casa. Su afecto hacia su familia estaba por encima de los valores y las exigencias del reino de Dios. Condición con respecto a sí mismo: si alguno quiere ser mi discípulo,
niéguese a sí mismo. Hermanos, aquí hay un llamado que Dios nos está haciendo por medio de su palabra. Y ese llamado significa negarse a sí mismo. Tenemos que negarse a sí mismo y tenemos que dejar que Cristo viva su vida a través de nuestra vida. Que Cristo gobierne nuestro ser y entonces seremos legítimos discípulos de Cristo. ¿Cómo va contigo, amado hermano en Cristo? ¿Cómo es su relación con el Señor? ¿Cómo van las exigencias que el Señor los hace y cómo los toma usted en cuenta o en consideración o sencillamente no tomas en cuenta las condiciones que el Señor pone en su palabra? Vamos a ver en segundo lugar en esta exposición: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. La condición con respecto al mundo. El texto dice: tome su cruz. Tome su cruz. La cruz en la Biblia simboliza sacrificio. La cruz en la Biblia simboliza muerte. La cruz en la Biblia simboliza también la gracia de Dios. La cruz en la Biblia simboliza el auténtico evangelio. La cruz en la Biblia simboliza el negarse a sí mismo. En este contexto, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Entonces, ¿qué implica la costumbre de hacer que los condenados a muerte lleven su cruz? En el tiempo de Jesús, los que eran sentenciados por el Imperio Romano, por las autoridades religiosas y también políticas, llevaban su cruz y lo llevaban hacia las afueras de la ciudad, a las afueras de la ciudad, y allí, en ese lugar solitario, allí eran crucificados. Jesús está presentando ese panorama. Les está diciendo a sus discípulos y a todas las gentes que le oían: ¿quieres ser mi discípulo? Entonces empieza a cargar tu propia cruz. ¿Pero qué es la cruz? Quizás para aclarar lo que implica y lo que es la cruz. La cruz no son los sufrimientos naturales que nos hemos procurado por nuestro descuido o por nuestro pecado. La cruz no es tu matrimonio. La cruz no es esa enfermedad terminal. La cruz no es ese vicio que estás practicando. La cruz no es el sufrimiento que se te impone como consecuencia de alguna mala decisión. La cruz, según este texto, es la consecuencia de haber decidido seguir a Cristo. Es sobre nuestra profesión de fe. La cruz simboliza, según este texto, desprecio. Según este texto, condenación, rechazo, sufrimiento, inclusive la propia muerte por causa de Cristo. Porque en el pasaje que leímos, los versículos posterior al verso 34, Marcos capítulo 8, verso 35, 36, dice la Biblia: quien ama su vida la perderá, y quien la pierde por causa de mí la hallará. En el tiempo de Jesús, el ser discípulo no era cosa fácil. Quien era discípulo tenía que estar en condiciones para soportar la presión de la gente. Si era un discípulo de Cristo, inclusive era expulsado de las sinagogas de ese entonces. Su entorno religioso, social, no era aceptado por el simple hecho de ser discípulo de Cristo. Hoy por hoy, el vivir nuestro cristianismo en América Latina no es tan complejo, no es tan difícil, porque no hay persecuciones como en el tiempo de Jesús, como en ese tiempo. Pero sí
hay exigencias a las que tenemos que cumplir. En ese entonces el cargar la cruz entonces significaba el desprecio, rechazo, condenación y la misma muerte. ¿Y qué significa? Y tomar esa cruz, ¿qué significa? No es que nos impongan algún sufrimiento voluntario, no es una penitencia que tenemos que hacer, no es flagelarse la espalda con látigos, no significa nada de esas cosas, sino más bien el negarse, el sacrificarse, el estar dispuesto a pagar el precio por causa de Cristo. Hermanos, es inevitable, si somos discípulos de Cristo, inevitable las pruebas, inevitables los desprecios, los rechazos, inevitables las aflicciones de esta vida. La Biblia dice que seremos aborrecidos por todas las gentes por causa de la palabra. La Biblia dice que van a difamarnos inclusive por causa del evangelio. Pero no debe preocuparnos tales cosas, porque esas cosas es un anticipo o un anuncio, es un distintivo de ser discípulo de Cristo. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos amados, las condiciones con respecto al mundo. Si quieres que el mundo te aplauda, si deseas que el mundo realmente te ponga un ramillete de flores o un manto de flores o te tienda ahí sus mantos para que te reconozcan como tal, realmente perdiste tu tiempo, te equivocaste. El ser discípulo de Cristo es cargar nuestra cruz y estar dispuesto a sufrir por causa del evangelio de nuestro Señor. Los apóstoles y los discípulos, ellos pasaron un sinnúmero de pruebas, pasaron momentos difíciles, fueron encarcelados, apedreados, fueron inclusive decapitados por causa de la palabra, eran perseguidos, desterrados, echados al foso de los leones, o sencillamente se les prendía fuego y servían como antorchas para alumbrar el palacio del rey Nerón. Y así morían los discípulos de Cristo. Eran perseguidos, iban de un pueblo a otro pueblo predicando el evangelio, porque no les permitían hacer una vida social, familiar, laboral en ningún pueblo. Y así padecían por causa del evangelio. Hermanos en el Señor, estos son tiempos en el que tenemos que prepararnos, tiempos de refugiarse en Dios y de hacer una autoevaluación de nuestra propia vida y de nuestro cristianismo. Las exigencias que el Señor nos pone en su palabra son bastante grandes. Para ir concluyendo con esta reflexión, la última parte de este mensaje, la condición con respecto a Cristo. Primero vimos la condición con respecto a sí mismo, la condición con respecto al mundo, y ahora la condición con respecto a Cristo. Dice la Biblia, y sígame. Esta es la última parte del texto, sígame. No dice el texto, camine. No dice el texto, vaya, sino sígueme. Esto es un asunto de seguir a Cristo constantemente. Y seguir a Cristo implica seguir en sus pisadas. Implica no estar distante de Él, no seguirle en algunos momentos del año, o no seguirle por conveniencia, sino seguirle porque es nuestra convicción, nuestra prioridad y nuestra disposición de adorar a Dios por medio de Cristo. Cristo describe una procesión aquí de cruzados. Es decir, aquí el Señor nos ofrece que Él está a la cabeza en la cruz y nosotros vamos tras de Él. Nosotros vamos confiando en el Señor. Son los seguidores de nuestro Señor. Son sus alumnos, sus discípulos. Jesús siempre irá adelante. No es que iremos a la deriva, no es que andaremos por andar, sino que Él siempre nos dará la delantera.
y en sus pasos pondremos nuestros pasos. En esos pasos seguiremos. Y a pesar de que sea tan difícil la prueba, tenemos la convicción de que Él nos ha de ayudar. Y cualquiera sean las pruebas que pasemos o pasaremos, tenemos la seguridad de que Cristo ya los pasó y los venció. Y en esa victoria nosotros tendremos victoria. En esa victoria nosotros ganaremos, triunfaremos. Y así nos perfeccionaremos y daremos a conocer que somos seguidores de Cristo. Amados en Cristo, hoy hay muchos que quisieron ser como Cristo, o en la historia que quisieron ser como Cristo, que levantaron sus propios discípulos y que estos discípulos llegaron a admirarlos, a quererlos, inclusive a seguir todas sus pautas, sus enseñanzas, inclusive el timbre y el tono de voz, la forma como se manifiestan, se expresan, seguidores de hombres, pero jamás fueron discípulos de Cristo. El Señor quiere que tengamos un gran número de gente, pero que sea seguidora de Cristo, que sigamos a Cristo, pese lo que pese, venga lo que venga, y estemos dispuestos a entregarse a Él hasta el final. Que Dios nos bendiga y que siempre estemos dispuestos a pagar este alto precio. Es cierto que el evangelio que percibimos y vivimos y proclamamos es un evangelio de gracia, pero la gracia también tiene exigencias. Como Pablo le dijo a Timoteo: esfuérzate, hijo mío, en la gracia de Cristo. Esfuérzate, amado hermano, en la gracia del Señor. Hay cosas que nos quieren separar de este camino o que sencillamente quieren meterse en nuestro corazón, a nuestra mente. Pero tenemos que descartarlo y seguir en nuestro ideal, seguir en nuestros principios, seguir en nuestra decisión, seguir adelante, respondiendo a Cristo y sus exigencias. Y entonces así nos distinguiremos como verdaderos discípulos de Cristo. Que Dios le bendiga y que esta gracia de nuestro Padre Celestial le acompañe, nos acompañe para que cumplamos con las condiciones de ser un discípulo de Cristo. Que la paz del Señor sea contigo. Vamos a orar. Señor, en tus manos encomendamos esta reflexión de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en tu gracia levantes discípulos de Cristo, que levantes hombres y mujeres que estén dispuestos a negarse a sí mismo, que estén dispuestos, Señor, a negar al mundo y que asimismo estén dispuestos a seguir a Cristo. Padre, bendice a tu iglesia, a tu pueblo, fortalece, renueva y llena de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenidos a este tiempo de acción de gracias, un tiempo en el que recordamos el amor de nuestro Dios mediante el sacrificio de Jesucristo, su amado y eterno Hijo. Hoy, primer domingo de noviembre, estamos celebrando la Cena del Señor. Y bienvenidos son todos ustedes a este espacio en el cual conmemoraremos la gracia de nuestro Dios en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Previo a participar de la mesa del Señor, somos una iglesia confesional. Tenemos nuestras doctrinas muy bien sustentadas en la Biblia y también es vuestra práctica orar el Padre Nuestro y recitar el credo apostólico, en el cual también está implícitamente las doctrinas generales de la cual nosotros formamos parte como iglesia reformada. Oremos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. A continuación, el credo de los apóstoles. Allí está
Resumida, las doctrinas generales de las iglesias cristianas y de la cual formamos parte como pueblo del Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos a proceder en este momento a darle gloria y honra al Señor porque nos ha bendecido, dándonos la vida y cuidándonos hasta aquí. Su misericordia es para siempre. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto todas las veces en memoria de mí. Voy a invitar a nuestro amado hermano Hulton Tomanguillo Sepúlveda, diácono de nuestra congregación, para que agradezca al Señor por el pan que representa, que simboliza el cuerpo de Jesucristo. Padre nuestro, gracias Padre por todos estos hechos que has realizado, Señor. En la cruz del Calvario tú derramaste, Señor, tu sangre y tu cuerpo diste, Señor, para perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, por este gran hecho que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado, Señor, para pedirte perdón, Señor, por todos nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, por ese gran acontecimiento, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú bendigas este pan que representa tu cuerpo, Señor, destrozado, magullado, Señor, en la cruz del Calvario. Separa pues este pan del uso común al uso sagrado, Señor, y bendícelo, Padre amado. Oramos en tu santo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Invito a nuestro hermano Víctor Hugo Upiachiwa Mozombite, diácono de nuestra iglesia, para que agradezca por la copa, por el vino que representa la sangre de Cristo. Oh amado Señor, Dios Todopoderoso, gracias una vez más porque hasta aquí nos has ayudado, Padre Santo, por tus promesas, por todo tu apoyo, Señor, incondicional, por tu amor perfecto, oh Señor, Dios Todopoderoso. Venimos en esta oportunidad, Señor, una vez más a tu mesa, por este sacramento, Señor, instituido, que es la Santa Cena. En esta oportunidad, Señor, oro, Señor, por el elemento vino, Señor, que representa tu sangre, Señor. Tu sangre en el Calvario, que por eso, Señor, somos salvos y santos, Señor. Gracias una vez más, Señor, te doy por cada hermano, cada miembro de nuestra iglesia, Señor, y por cada hijo e hija tuyo, Señor. Señor, te encomendamos esta reunión en este día, Señor. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén y amén. Hermanos en Cristo, ustedes que están en casa, en familia, celebrando el acontecimiento más trascendental de la historia,
la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la garantía de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra salvación. Les invito a participar de esta mesa. Si usted es un miembro bautizado en plena comunión de nuestra iglesia o de alguna otra iglesia cristiana evangélica, usted tiene los elementos en casa, el pan y el vino. Le invito a participar de esta mesa. Comparta con sus hijos bautizados en plena comunión, con su familia, y celebremos juntos nuestra redención en Cristo. Somos salvos por gracia, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bienvenidos a la mesa del Señor. Voy a compartir de estos elementos, el pan y el vino, con los hermanos que hoy me acompañan para presidir este sacramento. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón, tu piedad. Hermanos y amigos, dice el Señor en su palabra: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Comamos y bebamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Te quisiéramos cantar, entonado por las huestes que lograste rescatar, almas que buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por habernos concedido una vez más el participar de este sacramento que Él instituyó momento antes de su muerte. Bendito Dios, queremos darte gracias una vez más por medio de Cristo, por habernos tenido, Señor, dignos en participar de esta mesa. Rogamos que tu presencia nos sostenga en medio, Señor, de nuestras vidas y que en nuestro diario vivir podamos experimentar la gracia de nuestro Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que bendigas a todos los que se encuentran pasando momentos de angustia, de tristeza, a causa de la muerte de algún ser querido, de algún familiar. Consuela sus corazones, fortalécelos y llénalos, Señor, de toda paz. Es nuestra oración que la gracia de Jesucristo sea sobre sus vidas y el Espíritu Santo, nuestro consolador por excelencia, sea trayendo paz a cada corazón abatido. Asimismo te pedimos por la reapertura de los cultos públicos de nuestra congregación y de las demás congregaciones evangélicas, que podamos publicar el nombre de Jesucristo libre y públicamente. Permite, Señor, que en tu gracia podamos hacer esta obra. Rogamos por los que fueron, Señor, despedidos de sus labores, de sus centros de trabajo, y hoy no tienen, Señor, un sustento diario para sus familias. Te pedimos que proveas un trabajo, Señor, grato, digno, a fin de que puedan realizarse y tener, Señor, la solvencia económica y proveer para los suyos. Gracias, oh amado Padre. Finalmente, te pedimos por aquellos que se desviaron de la fe, aquellos que transgredieron tu palabra, que sean convencidos por el Espíritu Santo para que retornen a los caminos de Cristo. Porque tal como el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna.
Y el Espíritu de Cristo sea convenciendo y fortaleciendo a fin de que sean añadidos a tu pueblo aquellos que han de ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos en Cristo, y continuemos adorando al Señor en este tiempo de culto, de adoración a nuestro Dios. Bendiciones. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tenemos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, se obedece y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante
Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Ahora ha llegado el momento de concluir con esta reunión, de darle al Señor las gracias porque hasta aquí nos ha bendecido. Allí en su casa, póngase de pie y reciba en este tiempo la bendición pastoral. Y ahora que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con el pueblo de Dios hoy y siempre. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos.